Doctrina y Convenios 91. Libros apócrifos. Versículo 1. Apócrifos. Bruce R. McConkie dijo: estudiosos de la Biblia han reunido ciertas aparentes escrituras de libros del Antiguo Testamento que ellos suponen ser o dudosamente auténticas o de una falsa naturaleza bajo el título de la apócrifa. No siempre ha habido acuerdo sobre los escritos específicos que deberían designarse como apócrifos. Estos escritos apócrifos nunca fueron incluidos en la Biblia hebrea, pero estaban en la versión de los 70 griega, que fue el Antiguo Testamento usado por los primeros apóstoles, y en la Vulgata latina. A Jerónimo, que tradujo la Vulgata, le fue requerido que los incluyera en su traducción, además de ser citado por haber decidido que deberían ser leídos como ejemplo de vida e instrucción de urbanidad, y no debía ser usado para establecer ninguna doctrina. La Biblia luterana alemana agrupa los libros apócrifos juntos, omitiendo Primera y Segunda de Esdras, al final del Antiguo Testamento bajo el encabezamiento de apócrifa. Estos son libros que no contienen lo mismo que las Sagradas Escrituras, pero aún son útiles y buenos para la lectura. La apócrifa estaba incluida en la versión del rey Santiago de 1611, pero por el año 1620 algunas Biblias inglesas comenzaron a aparecer sin ella, y desde temprana parte del siglo XIX ha sido excluida de casi todas las Biblias protestantes. La Sociedad Bíblica Americana, fundada en 1816, nunca ha impreso la apócrifa en sus Biblias, y la Sociedad 61 Bíblica Británica y extranjera la ha excluido de casi todas las Biblias de prédica desde 1827. A partir de estos datos, aparentemente las controversias en cuanto a la validez de la apócrifa, en la época en que el profeta comenzó su ministerio, eran aún violentas. Según esto, en 1833, mientras se hallaba empeñado en revisar la versión del rey Santiago por el espíritu de revelación, el profeta se sintió impelido a preguntar al Señor sobre la autenticidad de la Biblia apócrifa. De la respuesta, queda claro que los libros de la apócrifa fueron en primera instancia escritos inspirados, pero subsecuentes intercalaciones y cambios habían alterado y tergiversado el contexto original, dejándoles una dudosa validez. Hablando de la apócrifa, el Señor dice: contienen muchas cosas verdaderas, y en su mayoría se han traducido correctamente. Hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. De cierto os digo, que no es necesario que los libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad, y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos, y el que no recibe por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Obviamente, para obtener algún valor real de un estudio de los escritos apócrifos, el estudiante debe tener primero una extensa perspectiva del conocimiento del Evangelio, un comprensivo entendimiento de las obras clásicas de la Iglesia, más la guía del Espíritu. Versículo 2. No son verdaderas. Dieter F. Uchtdorf dijo: hace más de 100 años, un poeta estadounidense rimó una antigua parábola. El primer verso del poema habla de 6 hombres del Indostán, muy inclinados al conocimiento, que fueron a ver al elefante, aunque todos eran ciegos, para que cada uno, mediante la observación, pudiera satisfacer su mente. En el poema, cada uno de los 6 viajeros toma una parte diferente del elefante y luego describe a los demás lo que ha descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del elefante y la describe como redonda y áspera como un árbol. Otro palpa el colmillo y describe al elefante como una lanza. Un tercero agarra la cola e insiste en que un elefante es como una cuerda. Un cuarto descubre la trompa e insiste en que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno describe la verdad. Y como su verdad proviene de su experiencia personal, cada uno insiste en que sabe lo que sabe. El poema concluye: y así, estos hombres del Indostán discutían en voz alta y larga, cada uno en su propia opinión, extremadamente rígido y fuerte, aunque cada uno tenía parte de razón, y todos estaban equivocados.
Observamos esta historia desde la distancia y sonreímos. Al fin y al cabo, sabemos cómo es un elefante. Hemos leído sobre ellos y los hemos visto en películas, y muchos incluso hemos visto uno con nuestros propios ojos. Creemos saber la verdad sobre lo que es un elefante. Que alguien pueda emitir un juicio basándose en un aspecto de la verdad y aplicarlo a todo parece absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿no podemos reconocernos en estos 6 ciegos? ¿Hemos sido alguna vez culpables del mismo patrón de pensamiento? Ahora, como nunca antes en la historia del mundo, tenemos un acceso más fácil a más información. Alguna es verdadera, otra es falsa, y la mayoría es parcialmente verdadera. Por consiguiente, nunca en la historia del mundo ha sido más importante saber cómo discernir correctamente entre la verdad y el error. El Espíritu Santo es un revelador, es el consolador que nos enseña la verdad de todas las cosas. El testimonio de la verdad que brinda el Espíritu Santo está disponible para todos, en todas partes, alrededor del mundo. Todos los que procuren conocer la verdad, que la estudien en la mente, y que pidan con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, conocerán la verdad por el poder del Espíritu Santo. Versículo 4. Que entienda. Richard G. Scott dijo: cuando el Señor cierra una puerta muy importante, demuestra su amor y compasión abriendo, mediante el ejercicio de nuestra fe, muchas otras que nos compensen. Él coloca a tu paso haces de luz espiritual que iluminan tu camino, y que surgen muchas veces después de las pruebas más grandes como demostración de la compasión y el amor de un Padre que todo lo sabe. Además, te indican la senda hacia una felicidad y comprensión mayores, fortaleciendo tu determinación de aceptar su voluntad y obedecerla. La fe en el Salvador y el testimonio de sus enseñanzas son una bendición maravillosa. Muy pocos tienen esa brillante luz que los guíe. La plenitud del Evangelio restaurado nos da perspectiva, propósito y comprensión, y nos permite enfrentar lo que de otro modo parecerían dificultades injustas y sin razón. Aprende esas provechosas verdades meditando sobre el Libro de Mormón y las otras escrituras. Trata de entender esas enseñanzas, no solo con la mente, sino también con el corazón.